La noche comienza con un silencio que se siente más antiguo que el lenguaje. El Nilo se mueve como un aliento vivo a través de la oscuridad, su superficie brillando tenuemente bajo el peso plateado de la luna. A lo largo de su borde, los juncos de papiro se inclinan y se mecen, susurrando contra la corriente como si aún recordaran un secreto pronunciado allí. En algún lugar entre los murmullos del viento y el agua, un viajero solitario se arrodilla en la ribera. En la palma de su mano yacen 3 pequeños fragmentos de arcilla, desenterrados, quizás, por el vaivén de la marea. Llevan la débil impresión de líneas cuneiformes, casi borradas por el tiempo. Él no puede leerlas, pero siente, de algún modo, que el río sí puede. El aire es suave, pesado con el aroma de piedra húmeda y loto. Desde el otro lado de la vasta oscuridad, el sonido de las ranas flota como tambores distantes. Se dice que, mucho antes de que las pirámides alcanzaran las estrellas, este río ya tenía una voz que los primeros escribas intentaron comprender. Creían que cada ondulación llevaba un nombre, el de un dios, de un alma, de algo que una vez estuvo vivo. Escribir esos nombres era sostener el mundo en equilibrio. Olvidarlos era dejarlo deshacerse. Y así escribieron, sin descanso, sobre tabletas y paredes, sobre dinteles de templos y tumbas, cada marca un acto de recuerdo, cada palabra una pequeña desobediencia contra el olvido. Esta noche, el viajero observa el reflejo de las estrellas temblar sobre la corriente. Las mismas constelaciones guiaron una vez a los sacerdotes que remaban sus barcas a la luz de las antorchas hacia la orilla occidental, donde se decía que el sol moría cada tarde. Llamaban a ese horizonte el reino del silencio, el lugar donde la palabra hablada se desvanecía en la eternidad. Sin embargo, incluso allí, el Nilo fluía, llevando los nombres de los muertos suavemente bajo su piel. Los sacerdotes vertían agua en pilas de piedra y susurraban en ella, creyendo que sus palabras derivarían corriente abajo hacia la otra vida. Tal vez, en alguna cámara invisible bajo el delta, esos susurros siguen girando en la oscuridad, repitiéndose para siempre. El viajero cierra los ojos e imagina la ciudad de Tebas en su sagrado silencio. Ve a sacerdotes de cabezas afeitadas, trazando el jeroglífico de vida, con dedos temblorosos bañados en tinta. Escucha el bajo canto dentro de los corredores del templo, el eco de sandalias sobre los pisos de arenisca. Cada himno comienza de la misma manera, nombrando. Pronunciar el verdadero nombre de un dios era despertarlo, recordarlo mal era perder su favor. Así, los escribas guardaban cada sílaba como si fuera oro. Creían que el mundo mismo había sido hablado al existir, que el lenguaje no era invención sino resurrección, una manera de llamar de nuevo las cosas desde el silencio. A veces, los arqueólogos encuentran jarros sellados con brea, que contienen agua extraída de este río hace miles de años. Los abren cuidadosamente, y el aire que escapa no ha tocado el mundo desde los días de los faraones. Imagina, el aliento del antiguo Nilo, aún vivo, aún paciente. Dentro de esa quietud yace un pensamiento, el río no es solo agua. Es memoria fluyendo en círculos, un alfabeto interminable hecho de mareas. El viajero camina a lo largo de la orilla, sus pasos presionando la tierra húmeda. Cada huella deja una marca que el río borra rápidamente, pero por un latido, existe un rastro de ser, pronto disuelto. Recuerda algo que una vez leyó, que en la otra vida, el alma debe pararse frente a 42 jueces y declarar, no he olvidado. Quizás de eso se trata este viaje, no de conocimiento, sino de recuerdo. No de descubrimiento, sino de escuchar. En los salones iluminados por antorchas de Karnak, antiguas paredes todavía llevan los nombres grabados de gobernantes cuyas tumbas hace tiempo que fueron vaciadas. Algunos nombres permanecen nítidos, intactos por siglos de arena, otros han sido cincelados deliberadamente, borrados por enemigos que creían que destruir un nombre era matar por segunda vez. Los egipcios llamaron a este acto damnatio memoriae, la condena de la memoria. Sin embargo, incluso esos nombres borrados parecen respirar suavemente en el aire. Porque el río, indiferente y eterno, recuerda lo que los hombres intentan olvidar. Su corriente lleva cada sílaba pronunciada a su lado, palabras de amor, de pena, de devoción, todas rotas en ondulaciones y dispersadas como incienso en la noche.
El viajero se sienta en una piedra medio enterrada en el barro. A su alrededor, la noche se profundiza. La luna asciende más alto y la superficie del río se vuelve cristal. Piensa de nuevo en los escribas, sus plumas de caña rascando interminables rollos, sus espaldas inclinadas bajo las lámparas de aceite. ¿Cuántos habrán escrito hasta que sus manos temblaron, hasta que su tinta se secó a mitad de una oración? Tal vez algunos, como él, se preguntaron si alguien alguna vez leería sus palabras, o si solo estaban destinadas al río, a los ojos invisibles bajo la superficie. En algunos mitos, el Nilo nació de las lágrimas de Isis mientras buscaba el cuerpo de Osiris. Su dolor se convirtió en la inundación que nutría la tierra. Ese dolor, suave, sagrado, aún perdura en su corriente. El viajero imagina esas lágrimas mezclándose con su reflejo, su propio rostro disolviéndose en el de ella, hasta que el tiempo mismo se siente circular. El agua que toca esta noche pudo haber tocado una vez el umbral de un templo, un barco funerario, la mano de un niño llenando un jarro. Cada gota es un eco de cada vida que alguna vez se inclinó lo suficientemente cerca para susurrarle. Un viento fresco se levanta. Los juncos se inclinan más. En algún lugar, un ibis grita, un sonido agudo y solitario, cortando el silencio como una pregunta sin respuesta. El viajero vuelve a colocar los fragmentos de arcilla en la orilla. Tal vez pertenecen allí, al alcance de la marea. Observa cómo una delgada ola los cubre, oscureciendo la arcilla, suavizando las marcas. Pronto, se hundirán de nuevo, llevados corriente abajo hasta donde el delta se encuentra con el mar. Ahora que el espejo ha sido elevado, nos preguntamos qué significa ver una reliquia de un mundo ahogado. Rompemos el hechizo al tocarlo. ¿Despertamos algo? Los arqueólogos no encontraron una maldición viviente, encontraron historia. Encontraron evidencia del comercio entre Egipto y Grecia, de rituales que mezclaban dos panteones. Encontraron monedas estampadas con imágenes de dioses y reyes. Encontraron una pequeña estatua de Osiris hecha de aleación de cobre. Encontraron, quizá, un peine de madera. Cada objeto es una pieza de un tapiz que terminó abruptamente cuando la tierra se licuó. El espejo es único por lo que hace, nos muestra a nosotros mismos entre las ruinas. En la narrativa de este capítulo, visitamos el santuario sumergido en nuestra mente. Buceamos, nuestros cuerpos lastrados con piedras, nuestra respiración lenta. Pasamos entre escuelas de peces, entre columnas con capiteles de loto, entre estatuas de leones. Llegamos al santuario. Su techo está derrumbado, pero las paredes interiores se mantienen. Relieves de Hathor, de Amón, de Heracles conservan sus formas. Sentimos una corriente tirar de nuestras piernas. Vemos el espejo. Lo levantamos con cuidado. Lo miramos. Devuelve no solo nuestro rostro sino la imagen del mundo arriba mezclándose con el mundo abajo. El cielo y el agua se funden. Vemos nubes en el mar. Vemos peces en el aire. Vemos nuestros ojos y detrás de ellos, un fantasma de un sacerdote. Él asiente. Asentimos de vuelta. El tiempo se pliega. Luego, en la orilla, pensamos en lo rápido que se puede perder tierra, en cómo el agua puede tragar la memoria. Pensamos en nuestras propias ciudades, construidas a lo largo de las costas. Pensamos en cómo guardamos a nuestros dioses en templos, pensando que siempre permanecerán. Pensamos en la humildad que llega cuando la tierra se mueve. Nos damos cuenta de que nada es realmente permanente. Incluso el bronce se oxida. Incluso los nombres pueden hundirse. Y, sin embargo, cuando miramos en el espejo, vemos que la memoria tiene una manera de surgir. La ciudad no desapareció, se movió. Se volvió parte del mar. Su historia esperó hasta que alguien pudiera bucear lo suficientemente profundo para escuchar. Quizá nunca estuvo destinada a permanecer seca. Quizá el Dios quería estar libre de paredes y techos. Algunas voces solo resuenan cuando estamos listos para escuchar, el siseo de las olas sobre la piedra, el susurro de un espejo que refleja la luz que ha viajado a través del agua. Cuando dejamos la orilla, dejamos el espejo en un museo, seguro en vidrio.
Parece opaco hasta que una niña se inclina y ve sus propios ojos en él. Ella sonríe. El espejo sonríe de vuelta, conectándola con un dios ahogado que nunca se ahogó realmente. El viento sopla sobre dunas, esculpiéndolas en olas de arena. Bajo una de esas crestas yace una ciudad que una vez temió que el sol nunca saldría. Sus paredes están enterradas, sus patios llenos de arena y silencio. Y, sin embargo, si pones tu oído en el suelo, casi puedes escuchar un murmullo, un aliento colectivo retenido para siempre. Esta ciudad, antaño un lugar vivo de mercados y oraciones, se ha convertido en una historia sobre la espera. En el antiguo Egipto, el ciclo de día y noche no se daba por sentado. Cada noche, el dios Sol Ra descendía al inframundo, viajando a través de 12 puertas en su barca solar. En lo profundo de la noche, luchaba contra Apophis, la serpiente del caos. Solo si triunfaba llegaría el amanecer. Los sacerdotes realizaban rituales para apoyar su viaje. Recitaban hechizos, encendían fogatas y agitaban sistra para asustar a la serpiente. Sin embargo, hubo tiempos en que el cielo mismo parecía dudar, cuando tormentas o eclipses prolongaban la noche, cuando la crecida fallaba y la hambruna acechaba. En esos momentos, la gente temía que el amanecer no regresara. La ciudad en este capítulo existe en ese momento suspendido. Imagínala, casas de adobe agrupadas a lo largo de calles estrechas. Palmeras se balancean, sus frondes susurrando. Al borde de la ciudad, se alza un templo, sus pilones orientados hacia el este. En las paredes interiores, escenas del viaje del sol por el cielo están pintadas con azules y rojos brillantes. Los sacerdotes rastrean los decanos, los grupos de estrellas utilizados para medir la noche. Notan la salida heliacal de Sirio, que señala la inundación anual del Nilo. Conocen el patrón, 36 decanos, cada uno marcando 10 días, que se elevan uno tras otro. La secuencia comienza con Sirio, cuya aparición anuncia fertilidad y esperanza. Pero un año, las estrellas no se elevan cuando se espera. El polvo nubla el horizonte. El río se mantiene bajo. El decano llamado, el caminante, no aparece a la hora adecuada. Algo ha cambiado. La gente lo nota. Lo siente en el aire. Las noches se hacen más largas, o al menos lo parecen. El horizonte permanece oscuro. Los sacerdotes consultan sus relojes estelares, pintados en tapas de sarcófagos y techos de templos. Observan los decanos con los ojos agrandados por la ansiedad. Si las estrellas no se elevan, el sol no se elevará, susurran. Para consolar a la ciudad, encienden fuegos a lo largo del patio del templo, polvo de oro mezclado en aceite para dar a las llamas un brillo sagrado. Queman incienso de incienso y mirra. Cantan las letanías de Ra, enumerando sus nombres. Recitan el mito del triunfo del sol, de su capacidad para vencer el caos. Sin embargo, la duda persiste. La gente se reúne en sus puertas, mirando hacia el este. Sus sombras se alargan detrás de ellas, pintadas por la luz de las antorchas. No hablan. Incluso los niños callan. Los días, o lo que pasa por días, se escurren. El sol regresa, pero débil, perdido tras las nubes, ofreciendo poco calor. Las cosechas fallan. El agua del canal se vuelve rancia. La gente comienza a creer que el mundo se inclina permanentemente hacia la noche. Surgen historias, el dios Sol está enojado, la serpiente se ha vuelto demasiado fuerte, el inframundo ha engullido el horizonte. En respuesta, los sacerdotes de la ciudad crean nuevos rituales. Vierten agua sobre la arena al amanecer, simbolizando la inundación que debe venir. Ofrecen pan y cerveza a estatuas de dioses. Tejen coronas de pétalos de loto secos y las cuelgan en la puerta del templo. Indican a las familias que enciendan lámparas al crepúsculo, de modo que desde el cielo, la ciudad sea una constelación de fe humana. Cada lámpara es una oración, un pequeño sol, invitando al gran sol a regresar. Los niños preguntan a sus madres, ¿volverá el sol? Las madres repiten la historia de Ra en su barca, de su victoria cada noche. Describen como la diosa de la verdad, Maat, se coloca en la proa con su pluma,
equilibrando el caos. Les cuentan cómo la diosa Nat se traga al sol cada tarde y lo da luz cada mañana. Les muestran la pintura de la diosa del cielo estirada a través de un techo, su cuerpo arqueándose sobre la tierra, tragando estrellas. Intentan calmar el miedo con la historia, con el orden cósmico. Pero ellas mismas están inseguras. La ciudad duerme ligeramente. Incluso en los sueños, esperan. Se pregunta si los nombres alguna vez desaparecen de verdad, o si simplemente cambian de forma, pronunciados ahora por las olas en lugar de las lenguas. Quizás los dioses no viven en estatuas o estrellas, sino en las sílabas que flotan entre ellos, esperando ser recordadas. En ese pensamiento, hay paz. A medida que los días se oscurecen, los sacerdotes notan algo más. Los decanos continúan elevándose, aunque tenuemente, detrás del polvo. Sirio aparece, pero bajo, cerca del horizonte, su centelleo atenuado. Aún está ahí, pero la ciudad ha perdido la confianza de que la mañana seguirá a la noche. Los sacerdotes deciden dejar la puerta del templo abierta al atardecer, señal de vulnerabilidad. Retiran la estatua del dios de su santuario y la colocan en el patio bajo el cielo abierto. Le cantan con voces que tiemblan. Llega un viajero, contando de sequía en otras ciudades, de hambruna y rebelión. El miedo en la ciudad crece. Es como si el tiempo se hubiera ralentizado, como si los días se extendieran como el desierto más allá. Entonces una mañana, cuando las lámparas se han apagado y los ojos de la gente se han vuelto pesados, una línea de rosa pálido toca el borde oriental. No es todavía el sol, es esperanza. Se expande lentamente, como un aliento. El polvo toma color. Los pájaros empiezan a gorjear. Una ola de susurros recorre la ciudad. La gente se inclina hacia adelante. La línea se ilumina, pasando de rosa a dorado. La cima del sol asoma por encima del horizonte, pequeña, insegura. Hay un suspiro colectivo. Alguien llora suavemente. Un niño ríe, un sonido inesperado. Los sacerdotes se arrodillan, lágrimas en los ojos. Agradecen a los dioses. Los decanos se desvanecen a medida que el cielo se llena de azul. El sol, como siempre, vuelve. La ciudad sigue. La inundación llega ese año, tarde pero generosa. Los campos beben. Los sacerdotes anotan la fecha en su registro, marcando el extraño intervalo cuando parecía retenido el amanecer. Lo atribuyen a fuerzas cósmicas, a una prueba divina. Proclaman que los dioses han perdonado. La gente vuelve a su vida, pero lleva el recuerdo de esa espera en los huesos. La ciudad eventualmente cae, quizá por hambruna, quizá por invasión, quizá simplemente por ser abandonada. El desierto la cubre. Pero la historia de la espera permanece, transmitida como una leyenda susurrada. Se convierte en una metáfora de la fe en la oscuridad, de creer en el amanecer cuando no puedes verlo. Enseña que aunque las estrellas y los decanos y los rituales pueden guiar, hay veces que fallan, y debes confiar en la esperanza misma. Cuando los arqueólogos excavan esta ciudad enterrada siglos después, encuentran evidencia de hogueras en el patio del templo. Encuentran rastros de oro en la ceniza. Encuentran lámparas en las puertas. Encuentran una estela con inscripciones al dios Sol que enfatizan la paciencia y la resistencia. Encuentran cartas estelares pintadas en yeso. Lees relatos de decanos utilizados para medir horas. Ven que la aparición de Sirio marcó de hecho la inundación. Notan un año en que la aparición fue tardía debido a condiciones atmosféricas. Vinculan los artefactos a la leyenda de la ciudad que esperó. Confirman que el mito tenía una base en hechos. Este capítulo termina como comenzó, con viento sobre las dunas. El sol está alto ahora, calentando la arena, creando espejismos que bailan. La ciudad yace debajo, aún esperando, pero la espera ha adoptado una forma diferente. Ya no es ansiedad, es memoria. La historia de la ciudad que esperó el amanecer se convierte en una nana contada a los niños que temen la oscuridad. Había una vez una ciudad, susurra el anciano, y creyó que el sol nunca vendría. Pero el amanecer siempre llega. Solo tienes que buscar la primera línea pálida.
Y quizás de eso se ha tratado toda esta historia para dormir, no solo de contar acontecimientos, sino de ofrecer un lugar suave donde descansar los miedos. Algunas voces solo resuenan cuando estamos listos para escuchar. La ciudad susurra, confía en la luz, incluso cuando es invisible. Las dunas susurran, todo espera. Escuchamos, y mientras nos adormecemos, sentimos el horizonte iluminándose dentro de nosotros. A lo lejos, en el río, se ven linternas tenues que parpadean desde un pueblo que nos recuerda a los primeros reyes. Su luz danza sobre el agua como pequeñas almas. El viajero escucha el zumbido de los grillos, el suave golpe de la corriente contra la piedra, y siente que el tiempo se desenrolla. El Nilo no se apresura, respira. Cada ondulación se pliega en la siguiente, reescribiendo sin fin la historia del mundo. Los antiguos llamaron al río Iteru, el Gran Uno. Para ellos, era tanto camino como testigo. Creían que los dioses viajaban por él durante la noche, guiando una barca dorada a través de las aguas negras del inframundo para asegurar que el amanecer se alzara de nuevo. Y quizá eso es lo que el viajero siente ahora, el lento paso de algo vasto y luminoso bajo la superficie, invisible pero sentido. Ese tipo de presencia que no pide fe, solo quietud. Se queda hasta que las estrellas comienzan a palidecer. El horizonte oriental se suaviza al color de la arcilla cruda. Pronto vendrán los pescadores, lanzando redes que brillan como vidrio tejido. El mundo despertará de nuevo, y el río continuará su recitación silenciosa. Antes de marcharse, el viajero susurra su propio nombre en la corriente. Es algo simple, solo un sonido, pero en ese pequeño acto, se siente escrito en la historia. El río lo recibe sin juicio, doblándolo entre incontables otros, los nombres de reyes y campesinos, de amantes y dolientes, de dioses y de aquellos que los olvidaron. Todos fluyen juntos, indistinguibles bajo la misma superficie eterna. Se vuelve para irse, pero por un momento, mira hacia atrás. El río brilla como memoria líquida, sus bordes dorados por el primer aliento de la mañana. En algún lugar bajo ese resplandor, los fragmentos que encontró se depositan en el limo, uniéndose a 1000 oraciones no pronunciadas. Y cuando el día comienza a florecer, un último pensamiento lo atraviesa, suave, incierto, sagrado. Quizá el río recuerda no para retener, sino para perdonar. Quizá cada nombre olvidado encuentra su camino de regreso a casa a través del agua. O quizá nunca estuvo destinado a encontrarse en absoluto, solo a sentirse, por un momento tranquilo, bajo 1000 soles. En el umbral donde el calor afloja su agarre sobre la piedra, una lámpara espera que la oscuridad se asiente. Su arcilla es del color de la tierra cocida, su mecha escondida como un secreto en la pequeña boca llena de aceite. Más allá, un corredor desciende, fresco y velado, hacia una cámara que ninguna luz del día ha tocado desde que unas manos la sellaron con un suspiro. El aire es antiguo y paciente. Hay un silencio de lino, la ligera dulzura de mirra plegada en las paredes, el eco de un aliento tomado hace siglos y nunca del todo soltado. En alguna parte, sobre el yeso pintado, una barca de estrellas atraviesa un cielo negro como la tinta. La lámpara ofrece una llama única y constante, no más alta que una uña, y aún así parece abrir una puerta en la oscuridad. En las tranquilas tierras del río, la gente creía que un alma podía ser guiada por la luz como los pescadores se orientan por la luna. El libro de la salida al día, palabras pinceladas con caña y pigmento, habla suavemente de umbrales y nombres, de cómo un corazón, ligero o pesado, debe pasar por salones donde la verdad lleva una pluma. Los sacerdotes colocaban comida y pequeños jarros cerca del cuerpo durmiente, escondían amuletos como oraciones en los pliegues, un ojo para ver, un escarabajo para el amanecer, un nudo para protección, un pequeño sapti para trabajar los campos de la eternidad. Pero siempre, siempre, una lámpara. Porque la luz es un camino cuando los caminos no tienen polvo, un compañero cuando las voces se adelgazan. En el campo de los juncos, la cosecha nunca termina, el agua nunca se acaba, el horizonte es una curva suave de memoria, y aún así el alma anhela una linterna que diga, por aquí. Escucha de cerca, el aceite suena como lluvia cuando se calienta. En la pared,
el resplandor de la mecha pinta un pequeño sol en la palma de un dios. Dedos de pan de oro brillan como si se movieran con el aliento. Casi puedes oír el ritual de la apertura de la boca, el roce de una suela ceremonial contra los labios tallados en piedra para despertarlos al habla, para que el amado pueda comer, beber y hablar de nuevo más allá del umbral. La llama siente. La habitación se ilumina con un susurro. Figuras salen de los murales, una madre con un loto, un niño con un pájaro en el hombro, Osiris como una columna que surge del lodo del río. Sus rostros son tranquilos, no triunfantes, el mundo que prometen no es espectáculo, sino maduración. Un campo conduce a otro. Una orilla se abre a la siguiente. La lámpara recuerda a su fabricante, un humilde horno, una mano que convierte la arcilla en un cuenco poco profundo con la boca pellizcada para verter. Quizá el alfarero vivía cerca de un canal donde las palmeras peinaban el cielo al atardecer. Tal vez cruzó una vez el patio del templo, viendo a los guardianes vestidos de blanco trazar caminos de incienso, susurrando el nombre estelar de Sirio cuando ascendía para anunciar la crecida. No se habría llamado a sí mismo artista. Hacía lo que se necesitaba, jarras frescas para el agua, platos para el pan, lámparas para la noche. Pero al moldear esta pequeña taza abierta, esculpió un amanecer que arde en la palma. Un pensamiento, no escrito, no reclamado, pasa a través de la llama, lo que hacemos para los muertos enseña a los vivos cómo ver. Sigue la mecha más allá, hacia una oscuridad que no está vacía sino llena. Uno puede imaginar una barca en un canal negro, su casco de cedro más negro que el agua, la proa cortando el espejo del cielo. En su centro, la lámpara se mece con el temblor de la corriente. Un barquero, más viejo que la cuenta, impulsa el remo a través del silencio. La lámpara no discute con la noche, permanece. El alma, más ligera que la paja, apoya una mano cerca del calor y recuerda cocinas cálidas y el pequeño sol del hogar. La memoria es la primera bendición en la otra orilla. Luego vienen las voces, no fuertes, no muchas, solo una o dos de los muertos queridos, sonando como flautas de caña en el mediodía del verano. La lámpara se balancea. El aceite respira. El viaje continúa. A veces, la luz revela lo que el duelo se niega a nombrar. Aquí, una inscripción tenue como un suspiro, allá, una pincelada de ultramar a un azul como el crepúsculo del río. En un registro, una figura deja sus cargas, en el siguiente, se presenta ante la balanza. La pluma de Maat, verdad, orden, el camino recto, espera sobre la balanza. Cerca, una criatura con ancas de león, mandíbula de cocodrilo y flanco de hipopótamo observa con la paciencia de los ríos. No es amenaza, exactamente, solo recordatorio. Si el corazón está pesado con lo que no quiso soltar, se hunde. Pero si el corazón recuerda la bondad como un manantial, si el aliento ha aprendido a moverse lentamente y a compartir su porción de aire fresco, la balanza se inclina hacia la mañana. La lámpara no titila. No hay prisa en el juicio, ni tormenta de palabras. Solo la gentil aritmética de lo que uno fue. En una tumba de Saqqara, en una cámara del Valle de los Reyes, en un pozo modesto cerca del campo de un campesino, a lo largo del extenso borde del desierto, innumerables lámparas esperaron una chispa. Algunas ardieron durante horas, otras durante una noche, algunas durante el tiempo que dura una sola oración. El mundo de arriba seguía su curso, se araban los campos, los gatos dormían en las puertas, los mercados zumbaban con higos y lino y el brillante repicar del cobre. Pero abajo, el aceite enseñó a la piedra a recordar el amanecer. La mecha se curvó como un junco secándose al sol. El hollín trazó un creciente a lo largo del techo, una luna negra que nunca se puso. Una polilla giró, dibujando un 8 entre los mundos. La linterna con la que empezamos respira un poco más bajo. El aceite se adelgaza. El resplandor retrocede hasta que la cámara es casi una sugerencia, la promesa de cebada pintada, el silencio de guardianes con cabeza de chacal en el umbral, el tranquilo consuelo de jarros frescos al tacto. La llama hace una última pequeña reverencia, como reconociendo una invitación que ha sido aceptada. Su luz se retira en la mecha como la marea en la arena. La oscuridad vuelve,
no como negación, sino como una suave túnica alrededor del durmiente. El ritual está completo, aunque la historia no tiene fin. Quizá nunca estuvo destinada a encontrarse, esta lámpara, el sellado de las puertas fue su amén. Tal vez algunas voces solo resuenan cuando estamos listos para escuchar, el susurro del aceite, la amabilidad del calor ofrecido al viajero invisible. Arriba, el río se revuelve en su lecho y el primer ibis se levanta de los juncos. Aquí abajo, el resplandor se mantiene en las plumas pintadas y en la mano abierta de un dios. Lo que importaba era el gesto, el pequeño sol encendido donde nadie podía verlo, la confianza de que la luz aprende el camino incluso cuando nosotros no. La mecha se enfría. La arcilla mantiene su forma. Y en el silencio entre la última brasa y la oscuridad completa, podría sentir una presencia como el aliento del grano, como una vela protegida del viento, el conocimiento de que el amor ilumina caminos que nunca recorre, y que el camino más allá de la puerta siempre ha sido iluminado desde dentro. Una puerta de piedra permanece ligeramente entreabierta, como si la memoria misma hubiera pausado a mitad del aliento. Más allá aguarda una habitación del color del crepúsculo. Allí duerme el oro, no como tesoro, no como ruido, sino como un sol tranquilo que olvidó salir. En el centro, una mesa baja sostiene un espejo de cobre pulido, junto a él, un peine, junto al peine, un pequeño frasco de alabastro cuyo perfume no se ha pronunciado en 3000 años. Esta es la hora de la reina, la hora sin testigos, cuando los vivos se retiraban y el mundo de las cosas sin aliento se reunía a su alrededor como un velo. Su nombre fue llevado en labios que ahora son polvo, esculpido en dinteles y cartuchos, flotando por corredores de incienso y alabanza. Sin embargo, los nombres no son coronas. De noche, cuando el palacio se suavizaba y las barcas de juncos a lo largo del muelle se mecían hasta dormir, ella aprendía el oficio del silencio. Aprendía el peso de una corona puesta a un lado. Aprendía cómo el oro se enfría sobre el pulso cuando el sol se ha ido. En esta hora, ella no es decreto ni linaje, es una mujer con un frasco de perfume, un espejo que arroja su rostro a la luz de la luna, una trenza suelta sobre su hombro. En las paredes, saluda a la eternidad con símbolos que no elevan la voz, lotos que se abren con el amanecer, alas de buitre arqueadas con ternura, el anco ofrecido como un sorbo de agua al labio de un viajero. Conoce los ritos, los ha ensayado desde niña. Los sacerdotes hablarán por ella cuando llegue el momento. Nombrarán las puertas. Enumerarán a los 42. Colocarán en su pecho una pequeña piedra verde tallada con líneas que dicen que el corazón no debe levantarse en acusación contra el amado. Sin embargo, en esta habitación, antes de la música funeraria, habla un público diferente, el temblor de la llama, el secreto del lino, la mirada paciente de una diosa pintada con la calma de los ríos. El día de una reina está lleno de manos, escribas y administradores, portadores de dones y cargas, el agarre impredecible de la política que aprieta donde parece consolar. Pero la noche tiene una sola mano, y acuna. Se inclina hacia el espejo de cobre y observa cómo la vela inventa un segundo mundo sobre su superficie, un palacio más pequeño que una palma, un cielo no mayor que una pestaña, el rostro de una mujer que si no es el suyo moviéndose a través de un mar metálico. En esa lenta ondulación, ve el doble camino en que confiaban los antiguos, vida aquí, vida allá. No victoria. Continuidad. Sus tutores se lo enseñaron con caña sobre arcilla, su madre se lo enseñó con un toque sobre la frente. La muerte es una puerta que escucha pies silenciosos. Se levanta y se mueve hacia la rendija de la ventana donde el aire caliente besa la piedra. El Nilo es una cinta oscura más allá del patio, apenas distinguible del cielo. En algún lugar, un tambor marca el latido para bailarines que ya nunca conocerá. Recuerda el festival en el que usó por primera vez la corona, como los aceites sagrados hicieron un sol de su piel, como la sombra de un toro blanco enfrió el polvo, como, más tarde, a solas, se lavó la pintura de los párpados y encontró la forma de sí misma bajo la forma que el reino requería. La hora le enseñó una lección estrecha, que el poder es ruidoso, pero el significado es suave. Que lo que existe en la ceremonia debe arrodillarse ante lo que existe en el aliento detrás de ella. Hubo cartas que escribió de su propio puño. No han sobrevivido.
Pero el hábito permanece en la postura de esta habitación, un cojín bajo junto a la mesa, una cesta de ostraca dispersos en una esquina, una pluma rota dejada secar. Habría escrito pequeñas cosas, como olía el río tras la inundación, el color de la sandalia de un niño, el nombre de un alfarero cuyos cuencos se sentían bien en la palma. Estos no son anales reales. Estos son los márgenes humanos de un guión sagrado. Y si te acercas a la pared, casi podrías oír volver su raspado, una suave lluvia de tinta a través de la hora que no pertenece a ningún trono. En la historia, las reinas a menudo desaparecen en los hombres que las midieron, sus rostros multiplicados por talladores de piedra hasta que todos son un rostro. Pero la piedra exagera, el aliento revela. Una sirvienta una vez cepilló su cabello en este mismo lugar, y una abeja golpeó la rendija de la ventana, y ambas mujeres rieron con la boca cerrada porque la risa puede dejar moretones en un palacio. Los hombros de la reina se relajaron por el tiempo que duró el vuelo sorprendido de esa abeja. Es un momento pequeño, demasiado pequeño para las paredes, y sin embargo permanece, sembrado en el yeso como una cáscara de grano, prueba de que incluso la adornada vive en algún lugar bajo el adorno. Cuando la hora se acerca a su fin, regresa a la mesa. El espejo se oscurece a medida que la vela se acorta, el cobre recuerda el barro, el primer sueño del metal. Toca el frasco de alabastro y no deja marca. Con el tiempo, los devotos pronunciarán su nombre para despertarla desde el occidente, o guardarán silencio, y la arena cubrirá el dintel, y la habitación conservará su aroma. Ambos finales son un mismo final. Ambos son tipos de llegada. Ella respira. La llama se inclina, se endereza, se inclina de nuevo. La noche se pliega sobre sus brazos como un chal prestado. La puerta de piedra permanece ligeramente entreabierta. Se cerrará, luego se abrirá, luego se cerrará de nuevo en la paciente aritmética de los siglos. Tal vez nunca estuvo destinada a conocerse, esta hora, que ya estuvo sin corona y se vio a sí misma como una mujer sembrada en el tiempo como una semilla en el surco. Algunas voces solo resuenan cuando estamos listos para escuchar, la marea oscura del cobre, el perfume que permanece sin perfume, la campana suave del aliento en una habitación que no necesita luz para ver. Cuando ella se vaya, cuando de verdad se vaya, llevará consigo esta hora al campo de los juncos, donde una reina es simplemente una campesina de los días. Y si su nombre se desvanece de la piedra, la hora continuará, encontrando nuevos brazos que abrazar, nuevos espejos que oscurecer, nuevos silencios de los que se reina. Al borde de un patio donde las columnas se alzan como lluvia lenta, se levanta un viento y escribe sobre el suelo. La ceniza se levanta, gira y se posa en líneas que casi parecen caminos. Alguien ha barrido aquí recientemente, la pala de bronce se apoya contra una pared, su borde gris con el hogar de ayer. La tarde duerme en la piedra. Las palomas murmuran en los aleros. En medio de esta dulzura, la ceniza dibuja un mundo. Un cartógrafo trabajó alguna vez dentro de una habitación como esta. Ningún pergamino extendido ante él, ni cera, ni brújula, solo un dedo y un polvo que se desplaza. No trazaba lo que se puede encontrar con los pies, trazaba los caminos que toma el aliento cuando se vuelve hacia la memoria. El viejo camino hacia un santuario ahora perdido por la inundación. Un canal que llevaba escribas a una casa donde el dios con cabeza de ibis probaba la tinta para la verdad. La ruta que una mujer recorría cada tarde desde el horno hasta el umbral, equilibrando el pan como un segundo sol. Con una curva rápida, un triángulo de ceniza se convirtió en un pueblo. Con un enderezamiento suave, un pueblo se convirtió en una oración. La historia recuerda la pulcritud de las cuerdas de medir y a los agrimensores que caminaban los campos en la temporada después de la crecida, cuando las fronteras debían ser persuadidas de regreso desde el agua. Pero junto a esas líneas medidas, existía otro mapa, el mapa de los significados. Donde un niño rió. Donde se cumplió un juramento. Donde una vida cambió, silenciosa y para siempre, entre dos respiraciones. El cartógrafo de ceniza guardaba ese atlas para nadie y para todos. Sabía que la ceniza era un lenguaje que el viento podía leer. Hay rastros del mundo oficial en el umbral, un ostracón roto con contabilidades de grano, un sello astillado de un hombre cuyo título supera sus días,
Dentro, la ceniza se acumula en un banco poco profundo contra la pared del fondo, y allí comenzó el dedo su peregrinación. Esbozó el río no como un solo hilo sino como una mano con muchas líneas pequeñas, los distributarios que trenzaban el verde a través del junco y el campo. Cerca de la palma del río, una pequeña espiral marca un lugar sagrado, la memoria de una capilla que se ahogó en una temporada de generosidad excesiva. La espiral es un signo antiguo, la manera en que el agua va cuando piensa, la manera en que el incienso se eleva cuando recuerda la lluvia. Dibujó un círculo donde salía la estrella Sirio. El lirio de agua temblaba allí cada año cuando la inundación se anunciaba, y los sacerdotes despertaban sus medidas adormecidas, y la tierra exhalaba. Rasguñó una pequeña puerta donde una maestra solía pararse y observar a sus alumnos perseguir sombras en el fresco. Marcó con 3 trazos cortos la esquina donde los alfareros apilaban sus cuencos frescos en el rubor de la tarde. La ceniza lo escuchó todo. Conservaba los lugares que no encajaban en proclamaciones, esos rincones donde la pequeña luz de una vida arde mucho después de que las antorchas se apagan. Luego llegó el viento, erudito y ladrón, a leer. Se inclinó en el patio sobre pies sandaliados. Levantó el río y lo volvió a colocar torcido por un cabello. Borró el pueblo y lo puso en otro lugar, una lección de cómo el corazón mueve los pueblos para adecuarlos a su entendimiento. Suavizó la espiral hasta que pareció simplemente la sombra de un pulgar. Poco a poco, el mapa aprendió su verdadero propósito, desaparecer, dejando solo el conocimiento que dio a la mano que lo trazó. Tenemos mapas oficiales, estirados, medidos, archivados. Nos dicen cuánto y cuán lejos. Pero siempre hay otro, una geometría velada de amor y voto, de trabajo y comida y el silencio particular bajo una higuera particular donde alguien una vez decidió seguir viviendo. El cartógrafo de ceniza sabía que cuando llega la noche, las distancias se reducen al espacio entre una respiración y la siguiente. No se molestaba con la escala. Trazó cómo se sentía estar donde la primera brisa de la crecida enfriaba la mejilla. Trazó el olor del natrón en el callejón de los embalsamadores. Trazó la ausencia donde una puerta nunca se volvió a abrir. Al atardecer, cuando la luz se volvió cobre, el dedo estaba cansado. Una línea final, tenue como un pájaro que se aleja, se extendió hacia un margen y luego se rindió. El cartógrafo se sentó sobre sus talones. Miró el mundo que había dibujado y el mundo que volvía a dibujarse fuera de él. Las palomas habían deambulado, sus pies presionando pequeños jeroglíficos a través de una provincia de ceniza. Un lagarto se detuvo para considerar una frontera, luego la cruzó sin pagar. Sacudió sus manos, y el mapa se elevó como un fantasma delgado y luego se asentó. No lamentó. Quizás nunca estuvo destinado a encontrarse, este atlas de particulares cálidos, esta historia que se niega a ser doblada. Algunas voces solo resuenan cuando estamos listos para escuchar. El silencio de un patio, la pequeña disputa de las palomas, la ceniza respondiendo a un aliento invisible. Cuando se fue, la habitación no guardó nada más que un indicio de gris en las junturas donde el suelo se encuentra con la pared, e incluso eso se desvaneció por la mañana. Pero los caminos permanecieron, no en ceniza, no en piel, sino en la suave convicción de que lo que importa encuentra su camino sin líneas, y que el borrado es solo la manera del viento de enseñarnos a llevar el mapa dentro. La noche inclina su oído hacia el patio de un templo de techo abierto. Las columnas sostienen un cuadrado de cielo que parece lo suficientemente cerca como para tocarlo. Sobre una mesa baja cubierta de lino, descansa un cuenco poco profundo de agua, un lago no más ancho que una mano. El viejo sacerdote se inclina sobre él y espera. En el cuenco, las estrellas se reúnen, temblando ligeramente en el aliento ansioso de la medianoche. No está mirando el cielo directamente, está esperando que el agua hable en luz. Un grillo intenta la primera nota de un himno y luego cambia de idea. En algún lugar de la oscuridad, un gato se convierte en una sombra y es tragado por otra sombra más grande. La pluma de caña del sacerdote yace junto a una tira de ostra con pálido, un testigo que no dirá nada hasta que se le pregunte. Desde que sus huesos recuerdan, el cielo ha sido un maestro paciente. Ha trazado la salida heliacal de Sopdet, Sirio, cuando enciende la costura entre el este y el río y anuncia la crecida. Ha contado las horas por decanos,
estrellas que se levantan en procesión medida para dividir la noche. Pero no aprendió a escuchar contando. Aprendió a escuchar de pie, quieto como piedra, hasta que las estrellas comenzaron a zumbar en su sangre. Lleva registros porque los registros honran la humildad de la luz del día. Por la noche, bebe. Esta noche hay un rumor en su cuerpo de que algo dirá su nombre. No un augurio fuerte como un decreto real, algo más pequeño, una puntada en la larga costura de las estaciones. El cuenco se oscurece, luego encuentra de nuevo las estrellas. Recuerda cómo los constructores en Karnak alineaban sus hachas con el cielo, como los estiradores de cuerdas alineaban sus cordones con un norte que no vacila, como el mundo de piedra buscaba el favor del mundo de fuego. Los templos son puestos de escucha con techos, piensa, y el techo es una pausa educada en el acto de escuchar. Respira. El agua recibe el pequeño viento de ese aliento, trenzando la luz estelar en espirales sigilosas. Allí está de nuevo, el signo antiguo. Observa el patrón desenrollarse, 3 puntos hablándose entre sí a través del cuenco, una geometría que puedes sentir en las costillas cuando te acuestas y sueltas el día. No lo llama por los nombres que vendrán después, cuando los eruditos en otros lugares con sus propias lámparas escriban en papiro bajo otra luna. Lo llama como su maestro lo llamó, el caminante, el que cruza. Escucha en él la manera en que la barca de Ra bordea la apertura del peligro cada noche, como el cielo enseña valentía sin alzar la voz. Al amanecer marcará que la crecida se acerca, el río lo ha estado susurrando en los juncos. Se lo dirá a los agricultores que visitan el patio con sus preocupaciones sobre piedras fronterizas y canales. Verá el alivio en sus rostros cuando la escucha que él hace, para los dioses, para los patrones, para cualquier indicio de orden, les indique cuándo prepararse. Este es el suave comercio entre cielo y campo, estrellas inclinándose hacia el grano, grano inclinándose hacia la gratitud. El sacerdote es un intérprete de calideces, del regreso del sol, de la bondad que el tiempo muestra cuando lo encontramos en la puerta. Recuerda una noche décadas atrás cuando un cometa tiró de un hilo brillante a través de la tela negra del cielo, y el miedo se movió como fiebre por la ciudad. El joven sacerdote que era entonces quería mandar la noche, dominarla con sílabas, doblarla en certeza. El viejo sacerdote que es ahora entiende que la certeza es un pan delgado. La maravilla es alimento. Sostiene el cuenco con ligereza como si fuera un pájaro que está entrenando para no temer la mano. Espera hasta que las estrellas se desvanezcan no porque espere un anuncio, sino porque la espera misma es el rito. Hay inscripciones a lo largo del perímetro del patio, letanías al Dios del cielo, al halcón, al azul del mediodía que ciega el corazón en reverencia. Algunas letras fueron talladas cuando los huesos del abuelo de su abuelo aún estaban cálidos, algunas fueron añadidas no hace mucho por hombres que pronuncian las mismas oraciones con distintas bocas. Siempre ha amado como la piedra hace un coro de muchas gargantas. Siempre ha amado como las estrellas hacen lo mismo. Hacia la mañana, el agua se aclara hasta un espejo débil. Levanta el cuenco y lo vierte sobre el suelo justo donde la primera luz vuelve el polvo rosa. La tierra bebe el cielo de vuelta. Pronuncia un nombre que es menos palabra que gratitud. Coloca el cuenco, lo limpia con lino, lo pone sobre la boca del tarro. La pluma de caña queda sin usar. Algunas noches piden marcas, otras noches piden solo memoria. Quizá nunca estuvo destinado a descifrarse, este diálogo de brasa tinta a través de un cuenco de agua. Quizá algunas voces solo resuenan cuando estamos listos para escuchar, el silencio de una constelación que se acerca al borde del amanecer, la seguridad de que el río se hinchará y caerá, que el grano se inclinará y se levantará, que somos pequeños y, por tanto, colocados exactamente donde pertenecemos. Él abandona el patio con la gentileza de alguien que sabe que está pasando por la casa de otro. Sobre él, la mañana se arregla sin prisa. El templo respira. Y donde estaba el cuenco, un tenue anillo de humedad mantiene la forma del cielo, luego desaparece. Una puerta te baja a una habitación donde los colores se niegan a morir. El azul llega primero, profundo como el agua del atardecer. Luego un rojo que se siente como el interior de una granada, semillas multiplicándose hasta la eternidad. El amarillo, suave como las cabezas de trigo peinadas por la tarde. El verde, el secreto del río bajo el sol.
El aire sabe ligeramente a yeso y resina, a polvo que recuerda el incienso. La lámpara que llevas hace parpadear a los dioses. No les importa. Han estado esperando la luz con la paciencia de la piedra. En la pared norte, un campo brilla en pinceladas. La cebada se inclina bajo un viento que nunca llega al suelo. Dos figuras permanecen de perfil con cestas que nunca se llenarán, sus rostros están contentos a la manera del agua tranquila. En la pared oeste, una procesión avanza hacia un kiosco donde la verdad espera en la ligereza de una pluma. El guardián con cabeza de chacal mira de reojo como diciendo, no te apresures, tenemos todo el tiempo del mundo. Arriba, un techo de estrellas mantiene su azul como el aliento. La mano del pintor era segura, su pincel cargado con polvo molido de lapislázuli y traído a través de desiertos. Los azules aquí son una geografía de devoción. Los arqueólogos hablan con ternura de estas habitaciones, como los pigmentos sobrevivieron al ser tragados por la oscuridad, como la mica, la cola y el huevo se aferraron a la cal y mantuvieron a raya el tiempo, como la inundación nunca encontró esta boca en la roca. Catalogan los registros, trazan las escenas, siguen las cuadrículas que el artista rayó ligeramente en el yeso para mantener los miembros y las ofrendas en los lugares correctos. Pero nada de eso explica la sensación que sube a la garganta, que el aire mismo ha sido pintado, que tus pulmones son brevemente museo y altar a la vez. Los muertos que duermen aquí no buscaban sorpresa, sino armonía. Su tumba era un ensayo del para siempre que deseaban, campos que nunca fallan, reuniones que nunca se dispersan, música que nunca se eleva por encima del susurro de las flautas de caña. El pintor lo entendió. Sabía que el color no es adorno sino pacto. Mezcló un azul que podía recordar la noche del río, un verde que podía guardar la primavera, un rojo que podía calentar las manos sin llama. Dibujó ojos que no te miran a ti sino al camino más allá de ti. En la esquina, un detalle te detiene, un pequeño gato debajo de una silla, la pata levantada hacia un pez que nunca alcanzará. El pintor se rió cuando lo hizo, quizás, o tal vez sabía que la alegría vive en el detalle como la devoción. El gato no sufre. Ocupa el para siempre entre el alcance y el toque, una suspensión sagrada. Encima de él, la mano de la mujer muerta, anillada, delicada, se extiende hacia un loto que se abre para siempre. El tallo es una línea tan delgada, tan fiel, que puedes oír el aliento que contuvo para sacarlo limpio. Hay una tristeza bajo la belleza, un dolor suave, no una herida. La conservación es una especie de cautiverio. Las escenas nunca se moverán, aunque fueron pintadas para moverse, como todos los ríos se mueven, como todos los rituales se mueven, como todos los saludos y despedidas se mueven en sus arcos ordenados. El tiempo las ha honrado y negado a la vez. Los dioses lo entienden, han estado inmóviles durante milenios y, sin embargo, recorren el templo cada noche. Si te queda lo suficiente, los colores se ajustan a tu alrededor. El azul acepta tu aliento y no pierde ni una pulgada. El rojo calienta un cuerpo más y no se oscurece. Empiezas a sentir que la habitación no es una imagen de la vida sino la vida reducida a sus colores necesarios. Más allá de la razón, más allá de los nombres, desciende un silencio, el silencio de una capilla y el en vez de una hoja. Cuando te giras para irte, la procesión pintada no ha avanzado un solo paso. La cebada no ha caído. La pata del gato no ha tocado el agua. Y, sin embargo, tú no eres el mismo. Has aprendido una etiqueta sin palabras, el arte de mirar con un ojo lento. Quizás nunca estuvo destinada a descifrarse, esta gramática de pigmento y paciencia. Tal vez algunas voces solo resuenan cuando estamos listos para escuchar, el azul que perdona el tiempo, el verde que perdona la sequía, el oro que perdona la ambición. En el umbral, bajas la lámpara. La habitación cierra sus colores como un libro que te ha leído a ti. Afuera, el día y el viento y el ruido vuelven, sus bordes suavizados por el recuerdo de un lugar donde incluso el aire fue pintado fiel. Una pluma de caña yace donde los dedos la dejaron, su punta secándose en el silencio. A su alrededor, un rollo de papiro se enrosca como una hoja dormida. El polvo se acumula en la línea inconclusa,
un solo guión suspendido entre letras como si el aliento del escritor aún estuviera suspendido, negándose a caer. En este capítulo, entramos en una habitación que el tiempo olvidó, la cámara de un escriba, sus paredes forradas de jarros de tinta y canastas de pigmentos triturados. La lámpara se ha apagado hace mucho. El aire huele a caña y yeso, a la dulce suavidad de la goma de acacia. Lo que queda es la vibración de la intención, la oración incompleta que pide ser escuchada. Imagínalo junto a esa lámpara, la luz de la vela acumulándose sobre la página. Su espalda está doblada en devoción, su mano firme, su mente un conducto para palabras más antiguas que los reyes. Ha pasado su vida al servicio de las letras. Los antiguos creían que escribir un nombre era mantener un alma viva. Los nombres no eran meros rótulos, eran corazones de personas y dioses. Borrar un nombre era condenar a un ser a una segunda muerte. Quizás este escriba lo sepa, quizás esté escribiendo no para su propia gloria sino para anclar a un amigo, a un sacerdote, a un amante dentro de la corriente eterna. Tal vez le han pedido que copie un texto sagrado, la oración que se colocará junto a una momia para que los muertos puedan hablar, para recitar nombres de dioses en las 42 puertas del inframundo. Escribe despacio, saboreando cada trazo, cada curva. Su pluma de caña se sumerge en la tinta, emerge húmeda, deja atrás una forma que sobrevivirá si el lector recuerda. Fuera, el Nilo brilla más allá del pantano de papiros. Una voz flota desde la ribera, una mujer llamando a su hijo, un pescador cantando una vieja melodía. El escriba continúa, su mundo reduciéndose a la medida de la página. Dibuja un ala de buitre, una cesta, una hoja de junco. Forma el jeroglífico de corazón y se detiene como si considerara el suyo. Las palabras en esta cultura no son casuales. El libro de los muertos instruye que el corazón no debe pesar en la balanza, el corazón habla verdad ante los dioses. Así escribe con cuidado, consciente de que su propio corazón está escrito en cada línea. Entonces algo cambia. Quizás la lámpara parpadea. Tal vez un dolor atraviesa su pecho como una grieta en la piedra. Quizás siente una mano en su hombro, la mano del tiempo. Se detiene a mitad de la frase. La última palabra empieza pero no termina. Sus dedos sueltan la caña. La habitación queda suspendida en un aliento. Afuera, un perro ladra 2 veces, luego calla. El escriba toma una sola inhalación que sabe a tinta y cebada. Inclina la cabeza como si escuchara. Y entonces la línea queda inconclusa. Pasan siglos. La arena cubre el umbral. Las inundaciones y sequías dejan su limo en capas delgadas. Las termitas se comen las esteras, dejando patrones de ausencia como encaje. Pero el papiro, enrollado y escondido en un nicho de piedra, permanece. La sequía de esta tierra conserva lo que de otro modo se pudriría. Cuando los arqueólogos, milenios después, lo desenrollan con manos temblorosas, encuentran la línea inconclusa. Es como encontrar una hoz congelada a mitad de palabra. Los caracteres son oscuros y nítidos, no descoloridos por el tiempo, las fibras del papiro sujetan los trazos con un agarre paciente. En un lado del rollo, el texto fluye con certeza, conjuros de protección, himnos al sol, nombres de dioses repetidos como encantamientos. En el otro lado, la línea se detiene, un horizonte de tinta que nunca llegó a la otra orilla. Hay algo desgarradoramente humano en esta cesación. No sabemos nada del hombre que lo escribió, su edad, su amor, su pena. Solo sabemos que no terminó. Su oración permanece abierta, invitando. Llama a cualquiera que la lea, complétame, susurra la palabra que falta en el silencio. En el antiguo Egipto, el nombre, el ren, era una de las partes del alma. Leer un nombre en voz alta es alimentarlo con aliento. Cuando los escribas escribían, unían almas a la piedra y al papiro, asegurando que los muertos vivieran mientras las letras vivieran. Encontrar una línea inconclusa es ser testigo de un alma aún alcanzando. En el interior semiiluminado de la biblioteca del templo, los novicios hablan de la tradición de que destruir el nombre de alguien es matarlo 2 veces.
Aprenden que los reyes grababan sus nombres profundamente en obeliscos y caras de roca para que el viento y la arena no pudieran borrarlos. Aprenden sobre la damnatio memoriae, la práctica de cincelar nombres para desterrar a una persona de la memoria. Aprenden cómo un pequeño trozo de papiro podía transportar una vida a través de los siglos. Pero aún no comprenden la ternura de lo incompleto. Esa comprensión llega cuando uno de ellos, años después, visita una tumba y ve un cartucho desfigurado, el óvalo tallado. Siente un escalofrío. Piensa en su propio nombre, pronunciado por su madre. Piensa en el escriba cuya línea no terminó. Se pregunta si todos somos líneas inconclusas, oraciones incompletas, esperando que alguien pronuncie nuestros nombres de nuevo. La habitación del escriba es un pequeño museo de detalles silenciosos. Una trenza de cuerda cuelga de un clavo, deshilachada en el extremo, una pluma de avestruz se inclina contra un tarro de carbón, un pequeño plato sostiene naranjas secas. En la pared, contornos tenues de una cuadrícula muestran donde practicó dibujar la figura de un dios. En una esquina, una pila de fragmentos de piedra caliza, rotos de bloques de cantera, yace inscrita con líneas de práctica. En uno hay un dibujo de un perfil humano, nariz larga, ojo grande, en otro, un poema sobre el loto. Tales fragmentos, ostraca, eran los cuadernos de su tiempo, usados para borradores. El papiro en sí era caro, los escribas usaban fragmentos para practicar y registrar cuentas cotidianas. El rollo incompleto, sin embargo, no es práctica. Es final. Habría sido sellado con resina, colocado cerca de una momia o en un archivo del templo. Que quedó inconcluso sugiere una interrupción no de elección, sino de vida. En este capítulo, avanzamos lentamente a través del último día del escriba. Lo vemos mezclar su tinta de hollín y goma vegetal, lo vemos calentar el papiro sobre una llama baja para ablandarlo, lo escuchamos susurrar para sí mismo mientras escribe, como si las palabras debieran ser respiradas para ser. Vemos sus labios formar los nombres de los dioses, Osiris, que preside sobre los muertos, Tot, patrón de los escribas, el dios con cabeza de ibis que introdujo la escritura. Escribe con reverencia, consciente de que su mano sirve a más que su propia vida. Escribe como si las palabras fueran barcas que llevan almas a través del río de la noche. A medida que cae la tarde, el color de la habitación cambia. El sol se pone detrás de las casas de adobe, el cielo pasa de oro a púrpura tinta. El escriba enciende su lámpara, agrega una gota de aceite. La llama se estabiliza. Oye el tambor del templo comenzar, marcando la hora de la oración. Sabe que pronto debe dejar de escribir y unirse a la procesión. Pero quiere terminar esta línea. Es una línea que comienza con el jeroglífico de que, un deseo, una bendición. Continúa con el símbolo de un hombre sentado, brazos levantados, que significa ser protegido. Tiene que dibujar el Ankh, el signo de vida. Empieza el bucle del óvalo del Ankh, su mano moviéndose con cuidado. Entonces su pecho se aprieta. Su pluma se resbala. Una pequeña salpicadura de tinta marca el papiro como una lágrima. Inhala bruscamente. La línea se detiene. No termina porque su aliento lo deja. Quizás había estado enfermo, quizás simplemente alcanzó el fin de su camino. Su mano cae, la pluma se deja caer suavemente sobre el tapete. La lámpara de aceite continúa ardiendo. El Ankh permanece incompleto. La oración queda suspendida en el aire. En ese momento, sentimos la fragilidad de la existencia. Los dioses pueden ser eternos, pero el humano que escribe sus nombres no lo es. En los siglos posteriores, cuando se encuentra el rollo, los eruditos debatirán su significado. Notarán la secuencia de hechizos, la calidad de la caligrafía, la composición de la tinta. Medirán la altura de los caracteres y comentarán sobre la habilidad del escriba. Pero ninguno de eso capturará la carga emocional de la línea interrumpida. Para aquellos que escuchan con el corazón, la oración inconclusa es un espejo. Refleja la naturaleza inconclusa de cada vida. Susurra, continúa. Nos invita a respirar la palabra faltante. El capítulo se cierra con una imagen, una mano que recoge de nuevo la pluma de caña. Quizá pertenece a uno de esos eruditos posteriores,
quizá te pertenece a ti, oyente. Quizá es el mismo escriba, a través del tiempo, terminando su línea en un sueño. Vemos la tinta oscurecer el papiro. Vemos el ankh completarse. Vemos las palabras brillar como si estuvieran iluminadas desde dentro. Y entonces las dejamos ir. El papiro se enrolla de nuevo en su rollo. La habitación se oscurece. El aliento del escriba se mezcla con el silencio. Quizá nunca estuvo destinado a terminarse. Quizá el valor de la línea está en su apertura, una puerta entreabierta entre mundos. Algunas voces solo resuenan cuando estamos listos para escuchar. La línea inconclusa del escriba nos pide que recordemos la nuestra, que consideremos lo que está incompleto en nosotros. La habitación permanece quieta. La tinta se seca. Afuera, el río fluye, llevando nombres a través de la noche. Hay un templo donde las paredes respiran. Desde afuera, es piedra sobre piedra, columnas estriadas como troncos de palmera, tallas de Hathor con sus orejas de vaca y ojos amables. El sol arde sobre su techo, y los peregrinos se acercan con ofrendas, leche, incienso, granadas. Pero debajo, oculto más allá de la mirada de los visitantes, más allá de los cánticos y tambores, yace una cámara tallada en la oscuridad. Para entrar, desciendes por un pasaje estrecho, el aire refrescándose a cada paso. La luz de tu antorcha proyecta sombras inquietas contra las paredes. Un leve perfume de mirra permanece, como si el aire hubiera almacenado el olor de rituales pasados. Este es el criptograma, un lugar que pocos conocieron y menos vieron. Contiene el aliento de los dioses en jarras de barro, los secretos de un templo dentro de un templo. En este criptograma, relieves tallados muestran escenas que ningún ojo debía ver. En las paredes, el faraón ofrece una estatuilla de Hathor a 4 rostros de la diosa. Se alinean nichos llenos de vasijas, jarros de piedra, cajas de bronce, contenedores para cosas sagradas, para íconos que solo los sacerdotes podían tocar. Algunos dicen que eran regalos para la diosa, escondidos para conservar su pureza. Otros dicen que eran el poder mismo, los instrumentos que permitían funcionar al templo superior. La verdad yace entre la reverencia y el miedo. Este espacio subterráneo no es solo almacenamiento, es un ancla, un útero. Aquí la respiración del templo se profundiza y se estabiliza. Aquí, puedes oír a la piedra inhalar. La cripta accesible desde la sala del trono del templo de Hathor guarda joyas y ofrendas. Sus paredes llevan relieves que datan de Ptolomeo XII, tallados por artesanos que sabían que lo oculto debía seguir siendo hermoso. La luz de tu antorcha capta una representación del rey con la doble corona, los brazos extendidos. Ofrece una diminuta figura de un dios a una figura más grande del mismo dios. Este espejo de ofrenda refleja la filosofía del templo, lo pequeño contiene lo grande, el aliento humano alimenta el aliento de una deidad. En un nicho, descansa un sistrum de bronce, su mango alisado por manos hace tiempo desaparecidas. Cuando se agitaba, una vez hacía un sonido como lluvia distante, llamando a Hathor para que bendijera los campos. Ahora duerme. Escucha atentamente. En algún lugar de la oscuridad, el agua gotea lentamente, cada gota resonando como si estuviera dentro de un pulmón. Las paredes están cerca. El aire es espeso. Sientes que tu propio aliento hace eco. Arriba, en el patio abierto, la gente canta y aplaude. Aquí, el sonido se amortigua hasta un latido. Estás dentro de un cuerpo, el cuerpo del templo. La cripta es su pecho, su cavidad oculta. La diosa arriba recibe ofrendas, la diosa abajo recibe solo silencio. El complejo del templo de Dendera, donde se encuentra esta cripta, es uno de los mejor conservados de Egipto. Los arqueólogos describen cómo las criptas se utilizaban para almacenar vasijas rituales e iconografía divina. Se maravillan ante los intrincados relieves que representan instrumentos, pequeños santuarios y escenas cósmicas. Observan que las cámaras subterráneas están alineadas con los ejes del templo, conectándolas simbólicamente con los cielos y el viaje este-oeste del sol. Sin embargo, lo que se registra en papel no puede transmitir la sensación de descender en la piedra, sentir cómo el aire se vuelve pesado y frío, sentir que tu presencia es tanto intrusión como participación.
Las escaleras son empinadas, las paredes se cierran. Debes agachar la cabeza para evitar golpear el techo. Cada paso hacia abajo es un paso hacia el mito. El techo está tallado con estrellas, aunque ninguna luz estelar ha alcanzado este lugar. Las paredes muestran filas de ofrendas, vino, pan, flores de loto, llevadas por pequeñas figuras que se mueven como una procesión congelada al borde del sonido. El suelo es liso, desgastado por pies descalzos que caminaron aquí hace siglos. Imaginas a sacerdotes cargando jarras cubiertas con lino, cantando suavemente. Vendrían aquí en procesión, quizás solo una vez al año, cuando la estrella Sirio reaparecía para anunciar la crecida. Depositarían la vasija sagrada y se irían, sellando el pasaje detrás de ellos. Arriba, el río se levantaría, el limo se asentaría, los cultivos crecerían. Abajo, la vasija dormiría, su poder intacto. Hathor es una diosa de la alegría, de la música, del amor. Su templo arriba es brillante, adornado con escenas de baile y fiesta, de los rostros de las diosas sonriendo desde cada columna. Pero también es una diosa del inframundo. Da la bienvenida a los muertos en la siguiente vida, ofreciéndoles agua y fruto del sicómoro. La cripta une estos papeles. Es un útero y una tumba, un lugar donde los vivos preparan las herramientas para la vida después de la muerte. Cuando estás en esta cripta, sientes que estás en la garganta de la diosa, oyendo la respiración que conecta sus dos mundos. El concepto mismo de aliento era sagrado. Los egipcios creían que la fuerza vital del alma viajaba con el aliento. Por eso realizaban la ceremonia de la apertura de la boca, tocando la boca de una estatua con herramientas para permitirle respirar, hablar. En la cripta, el aire se siente denso, preñado de siglos de aliento. Colocas tu mano contra la pared y sientes frío. Sin embargo, hay un pulso aquí, una ligera vibración. Podría ser la sangre en tus propios dedos. Podría ser el recuerdo de los tambores de arriba. O podría ser el templo respirando. Hay una leyenda que dice que bajo cada templo yace otro mundo. El laberinto del alma se refleja en la piedra, con cámaras correspondientes a partes del espíritu. Las criptas de Dendera nos recuerdan esto. No están destinadas a ser cómodas, están destinadas a enseñar humildad. Cuando desciendes a ellas, dejas atrás los cielos abiertos y los patios concurridos. Entras en un lugar donde el tiempo se ralentiza. Tus ojos se adaptan a la oscuridad. Tus oídos se afinan al sonido más pequeño. Te vuelves consciente de tu propia respiración. La diosa la oye, y ella responde. En un rincón de la cripta, hay un relieve de un barca cósmica, el bote en el que el sol viaja a través del inframundo por la noche. La barca es llevada por serpientes, protegida por dioses con cuchillos. Navega sobre el cuerpo de Nat, la diosa del cielo. El dios sol yace dentro de una forma serpentina, listo para renacer al amanecer. Esta imagen está oculta, no destinada al público. Los sacerdotes que la tallaron comprendieron que el viaje del sol a través de la oscuridad se refleja en el viaje del alma a través de la muerte. Tallaron esta escena en un lugar donde rara vez llega la luz, para que la imagen misma viviera el viaje que representa. Cuando la miras a la luz de la antorcha, la serpiente tallada parece moverse, las sombras hacen que ondule. Te das cuenta de que la imagen no es estática, cobra vida con el parpadeo de la llama. La cripta concluye en una cámara estrecha, apenas más ancha que tus hombros. El aire es aún más frío aquí. Contra una pared hay un nicho que una vez sostuvo una estatua, ahora vacío. Sobre el nicho, tallada en alto relieve, hay una figura de la diosa amamantando un niño. Esta es Hathor como madre, como nodriza de los dioses. Es una escena tierna, escondida profundamente en la piedra. Los dedos del niño agarran su pecho. Sus ojos miran hacia abajo, serenos. El tallado es suave, ¿puedes ver las marcas del cincel que modelaron la carne? Te das cuenta de que en algún lugar arriba, en el techo del templo, hay una capilla de la casa de nacimiento de Hathor, donde da luz al sol cada mañana. La cripta refleja eso, conectando lo cósmico y lo oculto. Nacimiento y aliento, ambos secretos y sagrados. Cuando asciendes las escaleras de nuevo, el aire se calienta.
El sonido vuelve. El tintinear de brazaletes, la risa de los niños, el bajo canto de un himno. Emerges a la luz. El cielo es vasto, las columnas del templo se elevan como troncos de bosque. La cripta desaparece detrás de ti, sellada por su pasaje. Sin embargo, lleva su frescura en tus pulmones. Entiendes que el templo no es solo la arquitectura visible. También son los espacios debajo, los pasajes que recogen aire y aliento y memoria. Es el silencio que sostiene la canción. Es lo oculto lo que hace sagrado lo visible. Quizá nunca estuvo destinada a encontrarse, esta cripta. Durante siglos, solo los sumos sacerdotes sabían de su existencia. Los arqueólogos modernos se sorprendieron cuando descubrieron las cámaras ocultas bajo el suelo del templo. Tal vez algunas voces solo resuenan cuando estamos listos para escuchar, el susurro de la mirra en la piedra, el aliento de una diosa que espera abajo. Cuando te vayas, aún sentirás la suave presión del aire fresco en tu piel. Recordarás que debajo de cada cosa que construimos, hay un espacio que olvidamos, y es allí, en la quietud, donde lo sagrado respira. Imagina un espejo que yace en el fondo del mar, su superficie de bronce apagada por siglos de sal y limo. Su marco, antaño dorado, está ahora incrustado de coral. Peces nadan a su alrededor como espíritus curiosos. No refleja un rostro, sino ondulaciones de luz, el baile de las olas arriba. Este espejo perteneció a un santuario ahora perdido bajo las aguas del Mediterráneo, un santuario dedicado a un dios cuya imagen estaba prohibida ver. Una mañana de hace mucho tiempo, un terremoto sacudió el suelo, una ola gigantesca subió y cayó, y la ciudad de Tonis-Heracleion, conocida por los griegos como Heracleion, se deslizó hacia el mar. Templos y casas, mercados y muelles, estatuas y altares, todo descendió al agua. El espejo se hundió con ellos, su último reflejo quizás el rostro de un sacerdote que no podía creer que la tierra pudiera convertirse en océano de repente. Tonis-Heracleion fue una vez un puerto próspero en la desembocadura del Nilo. Barcos de Grecia y Fenicia anclaban en su puerto, templos se alzaban en sus islas. El templo de Amón era famoso, sus columnatas orientadas al río y al mar. Para los griegos, este era el lugar donde Heracles puso pie por primera vez en tierra egipcia. Construyeron sus propios santuarios junto a los más antiguos egipcios. La vida aquí era una mezcla de culturas, lenguas, ofrendas. El espejo del santuario pudo haber sido usado en rituales para reflejar el rostro de un dios o para captar los primeros rayos del sol sobre el agua. Tal vez fue un regalo de un comerciante griego, incrustado con patrones de plata. O tal vez fue fundido por un artesano local, usando bronce martillado en un disco fino. Independientemente de su origen, contenía destellos. Entonces la tierra se convulsionó. Los estudiosos ahora explican que la isla Ciudad y la vecina Canopus colapsaron debido a terremotos y maremotos que provocaron licuefacción del terreno. El suelo, saturado de agua, ya no podía soportar el peso de arriba. Los edificios se inclinaron, las paredes se agrietaron. En una tarde, la tierra se convirtió en líquido. La gente corrió, llevando niños e iconos. Se volcaron las barcas. Los templos se derrumbaron mientras sus pilares se hundían en el barro. El espejo fue barrido de un altar, cayó a través de un agua que nunca había tocado piedra, y se quedó en el fondo. La luz filtró a través, luego la oscuridad, luego el limo. Arqueólogos submarinos descubrieron esta ciudad perdida solo en décadas recientes. Usan sonar y buzos para mapear las calles, para levantar estatuas de faraones y dioses. Encuentran joyas, pesas, anclas. Encuentran cerámica aún llena de grano. Encuentran barcos de madera, conservados por el barro. Encuentran espejos de bronce. Cada artefacto emerge del agua como un recuerdo que se levanta del sueño. El espejo, cuando es limpiado, revela una superficie manchada pero intacta. En su reverso hay un cartucho con un nombre, quizá Amón, quizás una reina. Su mango tiene forma de tallo de papiro. Se ajusta perfectamente a la mano, aunque la mano que lo sostuvo hace tiempo que se fue. El espejo se llama el espejo del dios ahogado porque refleja un mundo ahogado. Cuando miras en él ahora,
no ves tu propio rostro sino un eco de las olas. Ves tonos azul verdoso, brillos rotos por el sol, la sombra de un pez. Ves las ruinas de una ciudad profunda abajo. Y si escuchas, podrías oír el silencio que envolvió el momento en que la tierra se convirtió en mar. Podrías oír un rugido amortiguado, el crujido de la madera, las oraciones de aquellos que vieron las aguas subir. Podrías oír el susurro de un Dios cuya imagen ahora es el océano mismo. En tiempos antiguos, el agua era un portal. El Nilo era el río de la vida, pero el mar era otra cosa, peligrosa, caótica, sagrada. El dios Osiris estaba asociado con la inundación del Nilo, su cuerpo desmembrado fue esparcido por el río, fertilizando la tierra. Pero el mar pertenecía a otras fuerzas. Los egipcios construían sus templos orientados hacia el río, rara vez hacia el mar abierto. Tonis Heracleion era una excepción, un puesto avanzado en la frontera de lo conocido y lo desconocido. Sus sacerdotes habrían conocido los mitos de islas hundiéndose. Puede que ofrecieran al mar, arrojando jarras de vino y aceite y oro en sus profundidades para apaciguar lo no visto. Pero el mar pidió más. El sol se levanta sobre el Mediterráneo, y el agua brilla. Desde arriba, no hay señal de la ciudad debajo. Solo aquellos que bucean encuentran columnas tiradas como árboles caídos, estatuas de faraones inclinadas en la arena, una estela de piedra con decretos. Cuando los buzos levantan el espejo, saben que están tocando una historia que había estado en silencio. El bronce está verde por la oxidación. Se limpia con cuidado, su superficie se pule hasta que puede reflejar de nuevo. Y entonces, en el laboratorio, se le proyecta una luz. Brilla de vuelta. Por un momento, la luz es como el sol sobre el agua, y sientes la presencia del Dios ahogado, una entidad a la vez presente y ausente, visible solo en el reflejo, solo cuando el espectador se convierte en lo observado. En nuestra imaginación, el santuario que sostuvo el espejo aún está intacto, bajo el agua. El espejo cuelga en una pared o yace en un altar, frente a un ídolo oculto tras cortinas. El ídolo podría ser una piedra negra, sin tallar, que representa al Dios en su forma más secreta. Cuando los sacerdotes entraban, encendían lámparas, quemaban incienso y levantaban el espejo. No miraban al Dios, lo miraban a través del espejo. El reflejo no era el rostro del Dios sino la interacción de la luz y el símbolo. De esta manera, el espejo actuaba como un velo. Protegía al espectador y a la deidad. Preservaba el misterio. La palabra religión proviene de una raíz que significa atar. El espejo ataba la luz a la oscuridad, el conocimiento al desconocimiento,